¿Quién te chupa tu energía y no te deja disfrutar de la vida? Y de forma silenciosa te hace disminuir tu energía y vas cansada o cansado por la vida. Esta persona se le conoce como vampiros energéticos y puede ser cualquier persona que esté a tu alrededor. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen y este es un canal de crecimiento personal, despertar de conciencia y también de mensaje canalizado. Quédate hasta el final del vídeo porque voy a dar unos tips para detectar y evitar a los vampiros energéticos que roban tu energía y tú no lo sabes. Antes de empezar, te invito a que te suscribas a este canal y darle también a la campanita, así en YouTube te notificará todos los vídeos que yo vaya subiendo todos los viernes. Los vampiros energéticos pueden proceder de varios sitios. Del exterior, por ejemplo, es decir, aquellas personas que te roban tu energía, las llamadas personas tóxicas. Estas personas absorben tu energía y son aquellas personas que silenciosamente son envidiosas de ti, personas que te intentan manipular, pero no porque seas tú, sino que ya son manipuladoras o te utilizan para su propio interés y utilizan tu energía para cumplir sus propios intereses. Las personas tóxicas son aquellas que cuando compartes tiempo con ellas, vuelves a casa y te notas cansado o cansada, con menos vitalidad, con menos energía. Entonces, en estos momentos es importante que seas consciente de esto. La mente te puede engañar, pero tu cuerpo no. Y si tu cuerpo tiene menos energía, es por algo. Las personas tóxicas que te roban la energía son incapaces de conectar con la fuente de energía, están bloqueadas. No gestionan bien sus emociones, están confusas, entonces buscan conectarse con otras personas a las que robar su energía, aunque ellas no son conscientes de ello. Una característica que los engloba es la falta de empatía y el egoísmo de usar a otras personas. Viven ofendidos con gente que no tiene nada que ver con ellas y juegan el rol de víctima porque todos los demás son culpables. ¿Cómo son los vampiros emocionales y cómo detectarlos? En primer lugar, son pesimistas. Siempre ven el problema en vez de la oportunidad. En segundo lugar, están los criticones de todos y de todas las cosas y se creen dueños de la única verdad posible. En tercer lugar, son quejosos y no se responsabilizan de las cosas y echan las culpas a los demás. Nunca reconocen sus errores. En cuarto lugar, suelen tener doble cara. Su vida suele ser un caos total, aunque por fuera quieren mostrarse exitosos y atractivos. En quinto lugar, suelen ser personas que usan la agresividad y muchas veces con quienes más aprecian, se enojan y siempre buscan el victimizarse. Tienen inestabilidad emocional y a veces sin causa justificada. Suelen ser personas que tienen miedo y desconfianza y se engañan a sí mismas. Suelen ser personas poco generosas, no dan nada, ni siquiera devuelven lo mínimo que le dan. ¿Cómo puedes hacer cuando tienes vampiros emocionales que te están rodeando? Lo primero es detectarlos. Lo segundo, limita el contacto con esas personas. Mantente alejado o alejada lo máximo posible. Debes reducir el tiempo que pasas con ellos. Tercero, saber decir que no y no dar lugar a que estos vampiros te ataquen. Cuarto, si es una persona a la que tienes aprecio, intenta mantener una conversación con ella y explícale cómo la ves, aunque te puedo decir que no admitirá lo que le dices. También debemos ver si nosotros somos vampiros emocionales de otras personas. ¿Y cómo saberlo? Pues estando muy consciente de nuestro comportamiento para evitar coger energía de otros. Hay vampiros energéticos que quieren utilizar tus propios esfuerzos para sus intereses. Debes ser consciente que estas personas existen y están alrededor nuestra y hay que detectarlas y apartarlas. En cambio, cuando pasas tiempo con una persona conversando, tomando un café, por ejemplo, y al final de esa conversación sales más ligero, más ligera, con más energía, con una perspectiva diferente, con más gratitud, entonces sabe que esa persona es buena para ti y seguro que tú también eres buena para ella, porque habéis compartido energía y te suma en vez de restarte. Un consejo. Evita a las personas que solamente te llamen o queden contigo para compartirte cosas negativas, tragedias o hablar mal de otras personas. Estas personas solo te utilizan como vertederos para echarte encima cosas negativas y te utilizan de mala manera, aunque ellos no se den cuenta de esto. Pero tú sí lo notas, tu cuerpo te lo demuestra. Entonces aléjate de esas personas o bien limita el tiempo de estar con ellas si son personas que merecen la pena. Si ves que esas personas no significan nada para ti o no habéis compartido nada importante, entonces aléjate de ellas. Y si no puedes hacerlo de golpe, hazlo poco a poco y verás cómo te irás encontrando
mucho mejor. Hay parejas que después de separarse se han dado cuenta que sus ex eran vampiros energéticos y los síntomas de estrés, nerviosismo que tenían estando juntos desaparecieron con la separación y volvieron a ser la persona que era antes de conocerla. Esto ocurre en muchas parejas, aunque estando juntos a veces no detecta que te están chupando la energía. Por eso hay que estar muy atento a ello. Otro factor que te chupa la energía y ya no es externo es cuando vives para los demás descuidando tus propias necesidades y deseos personales. Seguro que te ha ocurrido alguna vez, que te dejas llevar y vives la vida haciendo muchos favores. Toda esa energía la utiliza para que los demás sean felices, pero descuidándote tú. Si te sacrificas constantemente complaciendo a los demás, a la larga se resiente tu relación con los demás y esto te llevará a algún desgaste que te absorbe tu energía. La solución es ser totalmente honesto contigo mismo y preguntarte qué es lo que tú quieres, cuáles son tus necesidades y cómo satisfacerlas. Porque si solo das a los demás, vacía tu batería de energía y debes ser honesto contigo y preguntarte si es eso lo que quieres en tu vida. Muchas veces la respuesta te la da la emoción que te hace sentir tu cuerpo. Por ejemplo, cuando hace algo que te gusta, te hace vibrar por dentro, te motiva a seguir haciéndolo. Entonces, sigue haciéndolo. Pero otras veces se hacen cosas que deberías hacer entre comillas, como deberías comportarte, pero ves que no eres feliz haciéndola y te das cuenta que algo va mal. Pregúntate entonces lo que quieres en tu vida y si eso que estás haciendo te da buenas vibraciones, pues adelante. Y si no es así, debes limitar o anular esa situación. Cuando sepas lo que quieres, te darás cuenta que nadie lo va a conseguir por ti, sino que eres tú quien lo tiene que hacer. Por tanto, no busques los demás lo que puedes hacer tú. Otro factor que puedes tener en cuenta para ver lo que te roba la energía es no saber hacia dónde estás proyectando tu energía. Y al desconocerlo, te va restando energía. Hablo de cuando se pasa mucho tiempo, por ejemplo, en las redes sociales, viendo la televisión y no controlas el tiempo. Esto te robará la energía porque te quita tiempo. También el estar con el piloto automático puesto te hace perder mucha energía. Todo hay que usarlo en su justa medida, pero cuando dedicas mucho tiempo a algo que no te aporta nada, también te resta energía. Pregúntate, ¿qué te gustaría hacer con el tiempo que estás dedicando a lo que no te llena? Quizá te sorprenderá con la respuesta que obtengas. Cuando haces cosas que te gustan, te motivan y ves también que puedes ayudar a otros, esto te sube la energía, la autoestima y te encontrarás mucho mejor. Planifica qué debes hacer con tu tiempo. Otro factor que te resta energía es cuando no sientes gratitud por lo que tienes en tu vida, por los regalos que te da la vida. El no agradecer, no valorar lo que tienes y quejarte por lo que no tienes, esto también te resta energía. Te ayudará a ello a hablar con otras personas porque te darás cuenta que lo que tú aprecias y no valoras le falta a otras personas que estarían felices por tener lo que tú tienes. Muchas veces la rutina hace que no aprecies lo que tienes. Deciros que también que nadie es perfecto en esta vida. Es normal caer en el victimismo, en quejarse, pero lo importante es ser consciente de ello y tomar medidas para que no siga ocurriendo. Te invito a que me dejes en los comentarios abajo, contarme si tenéis o habéis tenido algún vampiro energético cerca de vosotros. Me encantaría leer vuestros comentarios. Bueno amigos, he llegado hasta el final del vídeo. Dale un like, comenta, comparte y suscríbete. Cuando os suscribís a mi canal y le dais un like, me ayudáis muchísimo a seguir subiendo vídeos e ir creciendo en mi canal. Os envío un fuerte abrazo de luz y amor. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.